muchísimo. He trabajado con ella antes y pues quiero darle esta súper bienvenida de vuelta acá a su casa, por supuesto, a Cántalo TV, a mi queridísima Diana. Bienvenida, Diana, nuestra paralegal. Un aplauso que se lo merece, producción. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te Me extrañábamos, encanta tú sabes todo que eres esto. parte. Yo las extrañaba también mucho. Mira, mi querida Diana, cuéntame un poquito de la actualidad con esto del I-220A. Tantas personas en este limbo migratorio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay hasta ahora? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se sabe? ¿Qué solución le vamos a dar a las personas que tienen I-220A? Ok, vamos allá. Vamos a hacer un recuento rápido. Hay muchas personas con I-220A que tienen fecha de corte y personas que no. Ok. Hasta ahora, la I-220A no es un paro bajo la ley. Eso está claro. Pero ¿qué pasó? Hace unos días, y todo esto ha causado un revuelo constante, todo el tiempo cambia todo. Hace unos días salió una decisión que incluso yo entré al programa por una llamadita, salió una decisión del BIA, que es el Buró de Apelaciones, con respecto a un caso en particular, y ellos dijeron que en ese caso en particular, ellos decían que esa I-220A no era considerada un parol 212D5, que es lo que se necesita para aplicar a la ley de ajuste cubano. Okay. Ahora, cuando eso pasó, dijimos, ok, es solo un caso en particular, no pasa nada, pero sí es verdad que eso podía cambiar cierta percepción de ciertos jueces o fiscales, que cuando le pidiéramos el cierre de los casos o cuando pidiéramos la residencia UCI, ellos dijeran, mira, no, porque el BIA dijo tal cosa en tal caso en particular, porque así es la ley, funciona a través de precedentes. ¿Qué pasa ahora? Tenemos un nuevo memorándum de hace muy poquitico, 2 o 3 días, que tiene en cuenta, digamos, que es como a la luz de otros memorándum que habían salido antes de Mallorca y de Doyle. Pero voy a tratar de explicarlo básicamente. ¿Qué dice este memorándum? Intenta, digamos, darle a IOIR la manera de manejar como los casos de manera eficiente, de manera que en primer lugar no usen no desgasten los recursos del gobierno que se están usando entre tantas cortes, porque la corte está repleta de personas, de casos que al final no son prioridad. O sea, entonces, ¿qué dicen ellos? Ok, vamos a tener en cuenta ¿qué es lo que se llama prioridad del DHS? Ellos le llaman específicamente Informant's Priority y dicen, vamos a analizar, vamos a ver entre todos los casos que tenemos, cuáles no son este tipo de prioridad, que son las personas que no afectan ni a la seguridad nacional, ni a la seguridad pública, ni a la seguridad fronteriza, y vamos a sacarlos de la corte. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta que el DHS es como que ellos dicen, el memorándum dice, ok, los jueces, es como una guía, dicen, ok, los jueces que le pidan antes de los individuos, o sea, antes de las cortes, al DHS, a OPLA, que es el Departamento de Homeland Security, en qué récord tienen estas personas, si lo consideran prioridad o no, si están de acuerdo, o incluso si pueden hacer una motion to dismiss, o sea, sacarlos de la corte y, por supuesto, teniendo en cuenta que los responden, que son los inmigrantes, estén de acuerdo. Básicamente es esto. ¿Y qué pasa con esto? Que esto nos ayuda, en primer lugar, a que todas las personas que tienen I-220A, que tienen corte de inmigración y que no tienen un asilo fuerte para defender, como en muchísimos casos, puedan salir de la corte, no de manera permanente, yo no estoy de acuerdo con esto, porque al final se quedarían en un limbo, pero sí ponerles a frenar su caso, es como que ya no vas a tener un docket activo, no vas a tener una corte próxima, vamos a esperar hasta que haya una ley. Diana, te tengo una pregunta. ¿Y las Sí. personas con I-220A que no tienen fecha de corte, se ha dicho algo para estos casos? No, y eso es muy bueno porque lo iba a mencionar también. Es que al final es como que hay muchas personas con I-220A que no tienen fecha de corte que les han dado su residencia. Entonces aquí es cuando nosotros decimos, ¿y por qué al que le cierran la corte no se la darían si es la misma situación? Y tengo otra duda. ¿Hay un margen de tiempo para los que han aplicado la residencia sin tener fecha de corte, con el famoso argumento que se hace de reconocer el I-220A como un parol? ¿Hay un tiempo estimado? Por ejemplo, una residencia se han dado en 1 mes y las otras en 6. No hay tiempo estimado. Sí, hay un periodo y creo que el periodo promedio, sí, la última vez que lo busqué eran meses, como 20 meses. Ellos se pueden demorar hasta ese tiempo, tienen ese margen. Pero claro, hay casos en que se han pasado de tiempo y uno puede como pedir un request o puede llamar a UCI, es como, mira, y ellos mismos te hacen el request. Pero básicamente no hay una ley que diga que esa I-220 es un parol. Entonces, ¿qué pasa con estas personas a quien le cerremos el caso administrativamente, que es con lo que yo estaría de acuerdo, y no darle dismiss, porque dismiss es igual sacarlo de la corte. Claro. Y entonces ya no podría volver a defender su asilo, y si UCI no le da la residencia, se quedaría igual que el que está
sin fecha de corte. Y tengo una pregunta. Esto que se ha hablado de una teoría de que ya desde aquí, desde Estados Unidos, las personas que tienen I-220A, por ejemplo, sin fecha de corte, pueden solicitar un parol y que se los den estando aquí adentro. ¿Eso es verdadero? Sí, pero no es el parol humanitario. No. Es otro parol. Exacto. Es como un parol in place, que es algo que incluso se está tratando y que María Elvira Salazar incluso está abogando por eso, ojalá y sea. Pero es básicamente que les den un parol y digan, mira, no es una I-220A, es un parol. Y si tuviéramos tiempo, no sé, ustedes me dicen, o si lo dejamos para la próxima, explicar un poquitico de esto, porque el problema es que hay muchos errores. El problema es que desde el primer momento en que tantas personas entraron a la frontera y a uno les dieron parol y otras I-220A, ya eso es un error. Exacto. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? A estas personas con I-220A, casi todas las I-220A, digamos que son liberados bajo el 236 del INA. Entonces, ese 236 del INA lo que codifica, digamos, es un proceso en el que las personas deberían entrar, deberían ser detenidas y deberían defender su miedo creíble, lo cual llamaríamos deportación, es como un proceso de deportación formal, ¿no? Okay. Hasta que se defina qué hacer con ellos. Pero ¿qué es lo que ha pasado en realidad? Que todas las personas entraron, estuvieron poquitos días, nunca se llevó a cabo este proceso, por tanto, o sea, en la medida en que una persona entra, le preguntan, bueno, tú eres cubano, ¿de dónde vienes? ¿Tienes miedo de regresar a tu país? Sí, lo sacan. Ya eso no es un proceso de remoción formal, sino es un proceso de expedite removal. Es como un proceso mucho más corto. Entonces, teniendo en cuenta que eso es lo que ha pasado con la mayoría de las personas y que ese proceso está descrito específicamente por otro artículo, que es el 235B, que es lo que dice literalmente ese artículo es, ok, si las personas entran y son detenidas y son liberadas, la única manera que sean liberadas es bajo un parol. Exacto. 212D5, porque ¿qué pasa? El BIA dijo, ok, la I-220A es un parol condicional. No un parol 212D5. Vale, ok, la ley de ajuste cubano no especifica qué parol es. Exactamente. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué dice este artículo que es el que codifica ese proceso en el que todo el mundo ha sido liberado? Que la única manera de que sean liberados así es con un parol 212D5. Entonces, ahí está el argumento que necesitamos. Sí, ¿no? A mí lo que me parece súper fuerte y súper raro es que tú llegas a la frontera, todos llegamos igual, y hay una discreción de la persona que te procesa y te da un parol o un I-220A, pero no se mide quién tú eres, qué puedes aportar al país. No hay un estándar para dar eso. Entonces es la parte que yo veo que no está funcionando y que sí deben resolver algo que beneficie a las personas que sí están aquí adentro ya, porque además fue un mal manejo, vamos a decirlo de alguna manera, de las personas en la frontera. Entonces de pronto yo creo que lo más sensato es ya darles un estatus a las personas que están aquí. Claro. Porque es que no tiene sentido. No hay incumpliste esto y te doy un I-220A y tú lo aprobaste con A más y te doy un parol. Si no debería ser así. Diana, te quería hacer una pregunta. O sea, ¿cabe la posibilidad o se ha dado el caso de una persona que tiene I-220A, no tiene fecha de corte, aplicó a su residencia y se la han denegado? ¿O se la han revocado una vez que se la dan? No. Eso no, Eso no va a pasar. Sí, porque me encontré con esta persona que me dijo... No lo sabemos, esperemos que no, que sí, no vamos lleguemos a ponérselo en la mente. Pero yo espero que exacto. No. Te quiero hacer esta pregunta porque me encontré con esta muchacha que me dice, mira, yo tengo I-220A, no tengo fecha de corte, pero me da miedo aplicar a la residencia. No, o sea, este miedo viene ¿por qué? El problema es que he visto algunos comentarios que no sé, yo creo que son especulaciones en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es como decir algo que realmente no está escrito en ningún lugar ni nada, pero he visto que han dicho como que tal vez UCIS va a denegar la residencia. Yo no sé por qué dicen eso, no ha habido nada escrito. En mi opinión no debería ser. Además, muchas personas con I-220A le han dado su residencia. ¿Qué sí ha pasado? Que hay muchas personas con I-220A que están esperando desde años. Pero que la revoquen, no, eso no ha pasado y no creo. Por ejemplo, el mecanismo legal o el mecanismo correcto es, entras con I-220A, aplicas a tu asilo antes del año y un día, y después aplicas a tu residencia. ¿Ese es el mecanismo correcto? Claro, ese es otro punto importante. Si ¿Qué no pasa con el ¿no? asilo? Sí. Bueno, no sé, si tienes o no tienes, creo que el asilo es obligatorio, ¿no? No, el asilo no es obligatorio, pero eso es muy importante que lo digas, porque se ha armado un revuelo hace unos días también que a todo el mundo era como que se le aconsejaba, ¿no?, que aplicaran asilo, porque realmente el asilo, si una persona entra con I-220A, ni siquiera le están asegurando que pueda aplicar a la ley de ajuste cubano. Y la única manera que tiene de obtener un permiso de trabajo es con el asilo. La única manera... Claro. Y además, cuando una persona entra a la frontera,
tú tienes que decir que tienes miedo de regresar a tu país. Entonces, Claro. digamos que es la vía. Ahora, ¿es obligatorio? No. Y si las personas no tienen un asilo fuerte, mira, tal vez no deberían aplicar. Ahora, si no aplican, y aquí es la contradicción, entonces se les pasa el año, no pueden, la Dios ventana es un parol y se quedaron sin Se relief. quedaron exacto. Entonces, es bastante relativo y hay que analizar todos los casos. Es que este tema es larguísimo. Yo creo que Diana, que sí es una colaboradora habitual y que va a estar todas las semanas, nos va a seguir informando. Y qué felicidad tenerte aquí, porque de verdad es un No, alivio gracias a tener quien, ustedes. quien nos Claro que responda a sí. estas preguntas, que es tan cambiante y que, por supuesto, a la comunidad le interesa bastante. Sí, familia, y si ustedes tienen sus situaciones, que cada situación es bien particular, porque cada vez que me encuentro con una persona y me siento a conversar de este tema, cada situación es bien particular. Usted puede escribirnos en nuestras plataformas, puedes enviarnos un correo electrónico, puede escribirnos por Instagram, Facebook, TikTok, por donde Todas las sea. plataformas. Y Diana va a estar aquí una vez por semana para responder todas sus preguntas y todas sus inconvenientes respecto al Sus tema. dudas, sus Esto es un inquietudes, todo. esto es un limbo migratorio que la verdad es preocupante porque son muchas personas. ¿Aproximadamente cuántas personas tiene I-220 a Diana? Uf, Muchísimas. ¿Cuántas Miles. eran, Oli? Que tú tienes el dato, 500... Más de medio millón. un poco más, un poco Sí, más. sí, Dios mío. bastantes Muchas, personas. Así que en nuestra plataforma, por supuesto, Cántalo TV, siempre tiene sus puertas abiertas para ayudar, por supuesto, a todas las personas y específicamente a los cubanos que están en esta situación. Así que ya sabe, gracias Diana, nos vemos Gracias, la semana que viene con Diana. actualización y espero me traigas buenas noticias en algún momento respecto a Ay, sí, esto por del favor. I-220A. Esperamos.